Hola a todos, hoy vamos a ver el plano inclinado, ¿vale? Hasta ahora hemos visto el plano horizontal, pero ahora vamos a ver el plano inclinado, ¿vale? Que entonces un plano inclinado que pues simplemente si coges este es un plano horizontal, si lo inclino, que no sé muy bien en el vídeo, y suelto cualquier cosa, ¿vale? En el plano inclinado, ¿qué hace? Pues cae, ¿vale? Por un plano inclinado. Cuanto más ángulo le doy, pues más rápido cae, ¿vale? Cuanto menos ángulo le doy, pues más lento cae, ¿vale? Si lo pongo muy inclinado, pues cae muy rápido. Si lo pongo muy poquito inclinado, pues cae lento, ¿vale? Y llega un momento incluso que si lo inclino mucho es que ni siquiera cae, ¿vale? Hay un ángulo en el que ya no cae, porque la fuerza de rozamiento es mayor que del peso que lo haría caer, ¿vale? Y en ese caso ni siquiera se mueve. Entonces depende del ángulo, ¿vale? Que tenga el plano inclinado. Los cuerpos por un plano, sabéis que los cuerpos cuando caen por efecto de la gravedad, si no hubiese rozamiento, caerían con una aceleración de 9,8 metros segundo cuadrado. Entonces cuando está en un plano inclinado, y como parte del peso no se gasta en acelerar el cuerpo, pues cuanto más, si el plano está muy inclinado, cae con una aceleración siempre menor que 9,8, y cuanto más menos inclinado está el plano, pues menos aceleración tienen. Luego aparte hay que tener en cuenta el rozamiento, porque al moverse por un plano inclinado, pues rozan con la superficie del plano inclinado. Entonces tenemos también fuerza de rozamiento. Y vamos a hacer, os voy a poner un plano inclinado y vamos a dibujar todas las fuerzas que hay. Y luego ya haremos un problema aplicando casos concretos, ¿vale? Datos concretos, ¿vale? Entonces voy a coger un plano, para dibujar un plano inclinado, pues cogéis, lo dibujáis a mano alzada si queréis. Lo voy a hacer muy grande para que veáis bien las fuerzas, ¿vale? Lo voy a hacer bastante grande para que veáis bien las fuerzas, ¿vale? Entonces voy a dibujamos un plano inclinado. Entonces el plano inclinado sería, el cuerpo va a deslizarse por aquí, ¿vale? Por esto sería el cuerpo. Entonces vamos a ver por aquí el objeto que está moviendo. Entonces vamos a suponer que el objeto lo dejamos al principio en reposo. Dejamos un objeto en reposo. Sería el centro de gravedad, donde vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre él. Y lo importante en estos problemas es que nos digan el ángulo que tiene el plano. Normalmente nos dan este ángulo de aquí, ¿vale? Voy a llamarlo alfa, ¿vale? Para no confundirlo con el otro ángulo que hemos visto hasta ahora que os ponía phi o z, que es el ángulo que forma. Aquí voy a poner alfa, que es el ángulo del plano inclinado, ¿vale? Este de aquí, que es el que suele darse en los planos inclinados. Entonces vamos a dibujar todas las fuerzas que hay, todas las fuerzas que actúan. El cuerpo, en principio, ¿hacia dónde se va a mover? Si lo dejo al principio equipado, pues el cuerpo se va a mover en esta dirección de aquí. ¿Vale? Va a moverse en esta dirección. Y va a moverse hacia abajo. ¿Vale? Va a moverse, la velocidad va a ser hacia allí, ¿vale? Hacia abajo y paralelo, evidentemente, por la superficie del plano inclinado. Vamos a dibujar las fuerzas. La primera fuerza que siempre va a actuar, que es la que le hace bajar, pues el peso del cuerpo, ¿vale? El peso, y hay que dibujar muy bien las fuerzas, no es dibujarlas, hay que dibujarlas muy bien, cada una en su dirección exacta. ¿Hacia dónde actúa el peso del cuerpo? Siempre, siempre, siempre actúa hacia el centro de la Tierra, es decir, siempre en vertical hacia abajo, siempre, ¿vale? Entonces el peso del cuerpo, dibujamos bien claramente, vertical, ¿vale? Entonces sería el peso del cuerpo. Llamarle P, ¿vale? El peso del cuerpo. Si le queréis poner la fecha porque es un vector, y si no, pues poner la P de módulo y ya está, ¿vale? Sería el peso del cuerpo. Perfectamente vertical, ¿vale? Siempre, pero siempre, siempre va hacia abajo. ¿Qué otra fuerza tenemos? Vamos a dibujar la perpendicular o normal a la superficie. Pues como el cuerpo está apoyado en la superficie, ¿vale? Siempre que un cuerpo está en la superficie, como el cuerpo hace fuerza sobre la superficie hace la misma fuerza en sentido contrario hacia el cuerpo, ¿vale? ¿Cómo se llama esa fuerza que hace la superficie sobre el cuerpo? Pues como siempre es perpendicular o normal a la superficie, pues se llama fuerza normal, ¿vale? Entonces tenemos la fuerza normal. Pues una N mayúscula o fuerza normal, como vosotros prefiráis. La podéis llamar así, también la podéis llamar, si os gusta más, la podéis llamar normal. ¿Vale? Sería la fuerza normal. Siempre perpendicular o normal
a la superficie, siempre. ¿Vale? Os recuerdo cuando era un plano horizontal, ¿vale? Pues siempre la dibujábamos el peso hacia abajo siempre, y la normal la dibujábamos siempre perpendicular, ¿vale? Entonces siempre iba hacia arriba, ¿vale? La normal, pero en este caso, y esta se anulan normalmente, ¿vale? Todas las fuerzas que van hacia arriba con las que van hacia abajo, porque el cuerpo ni sube ni baja, ¿vale? Aquí vamos a hacer lo mismo, pero ahora es perpendicular a la superficie de la fuerza normal, siempre igual. ¿Y qué otra fuerza va a aparecer siempre? Pues la fuerza de rozamiento, ¿vale? Como la de rozamiento con el eje que no la teníamos en cuenta, porque es muy dificilísimo de calcular. Entonces siempre lo que tenemos en cuenta es, lo que vamos a tener en cuenta es la fuerza de rozamiento del objeto, siempre se produce como roza el objeto con la superficie, ¿vale? Pues tenemos la fuerza de rozamiento, ¿vale? Que dice que dependía tanto del material del cuerpo como de la superficie, ¿vale? Y ese es un dato que nos tienen que dar el coeficiente de rozamiento. ¿Y cómo actúa la fuerza de rozamiento? Siempre, siempre, siempre en la misma dirección que el movimiento, pero en sentido contrario. Es decir, si el cuerpo se mueve así, pues va a actuar en esta dirección, pero como el cuerpo en este caso va a caer, ¿vale? Luego haremos algún problema que subirá, pero en este caso, como lo dejamos quieto al principio, el cuerpo va a caer seguro, pues la fuerza de rozamiento siempre, siempre, siempre en sentido contrario al movimiento, ¿vale? La fuerza de rozamiento, ¿vale? Entonces tenemos esas fuerzas, ¿vale? Las tres fuerzas, la fuerza normal, el peso y la fuerza de rozamiento. Ahora tenemos que, fijaros que estas tres fuerzas no actúan en la misma dirección, con lo cual, para poder sumarlas tenemos que descomponerlas en su componente X y su componente Y para poder sumarlas, ¿vale? Lo que vamos a hacer siempre es coger un eje, el eje X siempre en la dirección del movimiento. O sea, aquí no vamos a tomar el eje X y el eje Y vertical horizontal, sino que vamos a tomar en la dirección que se mueve el cuerpo, este va a ser nuestro eje X, ¿vale? Y el eje Y va a ser el perpendicular. Este va a ser nuestro eje Y. Entonces siempre tomar el eje X el movimiento y el eje Y el perpendicular al movimiento. Entonces tenemos tenemos que descomponer todos los vectores en la componente X y la componente Y para poder sumarlos, ¿vale? La fuerza normal está toda en el eje Y, le falta descomponerla. La fuerza de rozamiento actúa en el eje de las X, no hace falta descomponerla. ¿Qué entre los que nos hace falta descomponer en su componente y componente Y? El peso del cuerpo, ¿vale? Entonces, para descomponerla, hacemos una paralela a la normal, hacemos un rectángulo, ¿vale? La paralela normal y la paralela al eje X, ¿vale? Y hacemos un rectángulo, ¿vale? Esto es la paralela al eje Y esta es la paralela al eje X, ¿vale? Entonces la descompongo, hago un rectángulo, perfecto, y entonces ya sé que esto va a ser, ¿vale? Esto va a ser el peso X, el que actúa en el eje X, y este va a ser el peso Y, ¿vale? Ya tenemos las componentes, y este ya como si no estuviese, ¿vale? Porque cuando hago las ecuaciones, en vez de trabajar con el peso, voy a trabajar este más este da este. Yo voy a gastar solamente el peso X y el peso Y. Este ya me olvido del peso normal, ¿vale? Bien, entonces ya ¿cuánto valen este peso X y este peso Y? ¿Vale? Pues mucho cuidado, porque hasta ahora siempre hemos visto que el peso X era el módulo por el coseno del ángulo que forma con la horizontal y el peso Y por el ángulo que forma con la horizontal. Pero aquí lo que sabemos es el ángulo el alfa, ¿vale? El ángulo del plano inclinado. Y este ángulo, si lo pasáis aquí, un poquito por trigonometría, así que el ángulo realmente, este ángulo alfa es este ángulo de aquí, ¿vale? Es este ángulo de aquí o este ángulo de aquí, ¿vale? El ángulo alfa, ¿vale? Si este es el ángulo alfa, fijaros que este no es el ángulo el ángulo no es el ángulo con el eje de las X. Este es el vector, es el ángulo con el eje de las Y, ¿vale? Entonces, cuando calculas el peso X y el peso Y, es justo al revés que como he hecho hasta ahora, ¿vale? La componente es la componente Y, porque el ángulo que ponemos no es el ángulo con la horizontal, es el ángulo del plano inclinado, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale en el peso X y el peso Y? Pues vamos a verlo por trigonometría. ¿Cuánto vale en el peso X y cuánto vale el peso Y? ¿Vale? Entonces, el peso X, ¿vale? Si cogemos, hacemos el triángulo, por ejemplo, de aquí si queréis. El peso es la hipotenusa, el peso X es el cateto opuesto al ángulo,
¿vale? Luego, ¿cuánto vale el peso X? Pues será el módulo, que es el peso, ¿vale? Lo que vale el peso, por el seno del ángulo, ¿vale? No por el coseno, sino por el seno, ¿vale? Porque este ángulo, voy a repetir, no es el ángulo horizontal, es este ángulo del plano inclinado. ¿Y cuánto va a dar el peso Y? Pues será el módulo por el, si os fijáis, la componente Y es esta de aquí, ¿vale? Que es el cateto contiguo, ¿vale? Luego será por el coseno del ángulo, ¿vale? Lo más sencillo en cada problema no es dibujar este ángulo, pensar que este ángulo de aquí, ver que lo más sencillo es memorizarlo y ya está, pero con diferencia, ¿vale? Lo más sencillo es que el peso X es por el seno y que el peso Y por el coseno, que es al contrario justo de lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿vale? Que siempre la X es por el coseno y la Y por el seno, pues es justo al revés y ya está. Lo más sencillo es memorizarlo, no empezar cada momento a hacer el ángulo, dibujarlo, deducirlo. Lo más sencillo es memorizarlo, ¿vale? Entonces yo siempre pondré la fórmula directamente del peso X y del peso Y y ya está, ¿vale? Ya tenemos calculadas todas las fuerzas, tenemos calculadas, ya sabemos cuánto vale el peso, sabemos que la masa por... Bueno, esto quedaría realmente como el peso es la masa por la gravedad, ¿vale? Pues esto quedaría la masa por la gravedad por el seno del ángulo y esto sería la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, ¿vale?